Bueno, Kike, Agustín, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy Muy buenas, ¿qué buenas. tal? Bueno, vengo de Murcia Plaza, no sé si os lo había dicho, de un diario digital de la región. Bueno, la serie, por lo menos yo lo que he percibido, recupera un poco el espíritu de sucesos que sucedieron en España hace mucho tiempo, que en su momento, por bueno, como era la sociedad y la televisión del momento, se mostraban casi como un show y aquí digamos que ponemos al espectador frente a ese espejo y le mostramos que esto de show y de morbo y de tal no tiene o no debería tener nada, ¿no? No sé cómo surge esta idea un poco bueno, de dos tumbas, ¿no? De la serie. Bueno, la idea surge de querer contar la historia de Isabel, ¿no? Y de crear una Mm. historia con un personaje así de contundente y de novedoso, creo, ¿no? Una mujer de 70 años que se lanza pues, buscando respuestas y una venganza por la desaparición de su nieta, ¿no? Y lo que pasa es que ese tipo de historia te da un punto de vista, es decir, te da el punto de vista de Isabel, del núcleo familiar y de cómo viven ellas todo eso. Es una historia de largo recorrido, han pasado años desde que las chicas desaparecen, ¿no? Y entonces ese punto de vista hace que tú veas cómo vive esa familia, pues el impacto de las noticias en televisión, los comentarios en las tertulias, las redes sociales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que cuando estamos en nuestro salón de nuestra casa viendo una noticia sobre un crimen, sobre una crónica negra, que no es cuestión del pasado, sigue pasando hoy en día, ¿no? Nos olvidamos de que hay una serie de gente afectada, hay gente que sufre muchísimo y que gente que padece mucho lo que se dice de una forma un tanto frívola a veces sobre lo que ha pasado, ¿no? Y entonces eso nos daba esa posibilidad a la historia, ¿no? Nos daba la posibilidad de hablar de Lupe, de la hermana de Verónica, de su padre, de Isabel, ¿no? Y ver cómo les afecta a ellos que se hable de la historia así. Y claro, sobre todo también lo que se muestra es lo que duele el olvido, ¿no? Porque como tú decías, ¿no? Estamos sentados en nuestro sofá y es entre comillas, una noticia más que pasa por delante de nuestros ojos, pero lo que duele el olvido de esas familias que, claro, para ellas es todo muy, muy presente. Sí, hay algo en los crímenes inconclusos, ¿no? Hay en los crímenes sin resolver que son noticia. Tristemente el circo mediático cada vez es mayor porque al mundo de la televisión se ha unido el de las redes. Entonces son como dos lugares en el que hay un continuo cacareo, pero eso baja, el suflé baja, se pasa de moda esa noticia, pero las familias siguen con el dolor, ¿no? Y es en ese no aceptar el olvido, no aceptar que eso no se vaya a cerrar, que es donde emerge la figura de Isabel, ¿no? Una señora dispuesta a llegar a las máximas, a llevar a lo máximo su venganza y su sed de conocimiento para cerrar el duelo que tiene encima. Y luego, lo que también me ha gustado mucho, que es muy recurrente y quería también, sobre todo vosotros como creadores, Jorge y Agustín, el usar el pueblo, ¿no? Como un sitio en el que hay como un pacto tácito entre todos los miembros de entre nosotros no nos atacamos, entre nosotros nos cuidamos, ¿no? Esa frase de en el pueblo la conocía mucha gente, ¿no? Que se dice, creo que es el principio del primer capítulo. Esa magia que tienen los pueblos para ambientar este tipo de historias, ¿no? Sí, el entorno siempre es muy bueno y además el hecho de escoger un pueblo y además escoger un pueblo blanco, un pueblo del sur, un pueblo lleno de luz, fue una de las cosas que vimos yo creo que en la primera reunión, o sea, cuando dijimos, bueno, tenemos esta historia, sabemos lo que queremos contar, todavía no sabemos cómo, pero inmediatamente decidimos dónde. Y dónde era donde nos pudiera dar el contraste, ¿no? Ese mismo contraste que hay entre la violencia de una historia de este estilo con la bondad de una abuela, en nuestra imaginación y en nuestra cabeza, pues también la oscuridad del crimen, la oscuridad de la desaparición, mezclarla con la luz del pueblo, con ese entorno en el que parece que nada malo puede pasar, en el que parece que a un niño se le educa entre todos los vecinos y no solo sus padres, y que sin embargo ahí es donde aparece el mal y es donde aparece la crisis que lleva esta familia, que no está basada en ninguna, pero sí que es el pozo que a todos nosotros nos han dejado todas estas historias que hemos ido viendo a lo largo de los años. Sí, sí. Quique, recordaba viendo un poco la relación entre el personaje de Kitty Manber y de Jovic, la relación un poco que dirigiste también en Thor entre Mario Casas y Luis Tosar, esto de dos familiares que se quieren, pero
como que hay un dolor de fondo y es de te quiero pero no me molestes mucho porque ya me has hecho mucho dolor, ¿no? ¿Cómo gestionas todo eso a nivel de dirección entre los personajes? Bueno, la verdad es que tengo cierto interés en cómo funcionan las tensiones familiares, ¿no? Nos parecía además que parece que todos tienen que ir a una, pero por debajo de ese hay un lugar común que tiene que ver que todos estamos dolidos por la desaparición, en el caso del padre de una hija, en el caso de la abuela de la nieta. Hay una tensión que tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con todavía hay reproches abiertos. Y a mí lo que me gustaba en este caso, y es lo que hemos trabajado, es que el reproche funciona de una manera menos universal o menos estandarizada que lo que nos acostumbra a mostrar el cine, ¿no? Aquí es una madre que en algún tiempo estuvo ausente, que es Isabel, que ha estado en una mujer hecha a sí misma, muy viajera, casi hippie, música que ha estado moviéndose pianista que ha estado moviéndose por el mundo, y que cuando nacen sus nietas decide volver a casa, pero su hijo está todavía cargado de rencor, ¿no? Y en ese pozo hay algo que me parecía muy interesante porque no es una cosa blanca, no es una cosa... Creo que hay una cierta oscuridad que es muy interesante. Claro, no siempre puedes tener al director y a los creadores y a los guionistas en el... De hecho, casi nunca pasa. Claro, quería saber un poco ya a nivel de cómo se trabaja, cómo es la relación entre director y guionistas, dónde termina la libertad del director y dónde la del creador. Es un poco cómo es la relación a la hora de trabajar el rodaje de una serie. Pues por un lado supongo que cambia de serie en serie y que cada una funciona de una manera distinta. Para mí lo que me parece muy importante es que el trabajo de escritura que hacemos nosotros por delante se entienda bien desde la dirección, y para eso lo que hay que hacer es reunirse mucho, hablar de matices, enfoques de la serie, el lugar, bueno, lo que estaba contando antes Jorge, por qué elegimos un lugar, por qué queremos contar esto así, para que al final lo que tú estás escribiendo llegue de la mejor manera posible a la pantalla, ¿no? O sea, se haga realidad de la mejor manera posible. Y con Quique ha sido súper fácil. Con Quique desde el principio teníamos los guiones, tuvimos alguna reunión hablando sobre guiones, fuimos a ver localizaciones juntos y ahí pudimos hablar de todos los temas que hay por debajo de la serie, de quién es Isabel, quién es Antonio, quién es Rafael, cada uno de los personajes centrales, para que luego, digamos, que digiera todo eso y le dé su propia identidad, ¿no? Entonces él desde ahí puede trabajar y crear lo que ha hecho con Dos Tumbas, que creo que está súper guay. Sí, creo que hay una imagen que tiene que ver con el paso de testigo, ¿no? Si uno imagina una carrera de relevos, los primeros 100 metros son vitales, y después hay como los creadores / guionistas pasan el testigo a la directora o al director. Yo creo que el tiempo que está el testigo de mano en mano es el temazo de esto, ¿no? Es decir, el tiempo que estás hablando, dialogando acerca de, bueno, es que esto iba por aquí, vale, bien, compartimos muchas cosas, compartimos a quién vamos a seleccionar de los actores, cómo funciona el casting, hablar mucho, entender mucho, ¿no? Porque al final hay 50 páginas escritas de un capítulo, 150 de lo que sería una serie en completo, pero hay muchas cosas que han llevado a la escritura de esos 50 hojas que no están en los 50 folios, ¿no? Y que forman parte de decisiones personales o de investigación. Entonces, en el diálogo está el éxito, está seguro. Eso sí. Pues muchísimas gracias por atenderme, me encanta la serie. De hecho, estaba pensando, porque me los vi los 3 de golpe, me la vi entera, porque cuando terminé el primero, bien, pero luego vi que el segundo era más corto, digo, venga, me lo veo. Ya tuve que ver el tercero. Ya estando aquí me lo voy a ver. Ya has caído hasta el final. Exacto, así que muchísimas gracias, de verdad. Nada, a ti. Muchas gracias.